Hola, soy el doctor Matías Landi del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, y voy a tratar el tema de infecciones de columna vertebral. Particularmente voy a hablar de espondilodicitis. A las infecciones de la columna vertebral la podemos dividir en tres grupos. El primer grupo, aquellas infecciones que comprometen las estructuras extradurales como cuerpos vertebrales, disco intervertebral, espacio epidural y articulaciones facetarias. Dentro del segundo grupo, aquellas infecciones intradurales, extramedulares, y tercer grupo, aquellas infecciones propiamente dicha de la médula espinal. Dentro de esta presentación, hoy vamos a abordar el tema de las infecciones extradurales, particularmente a la espondilodicitis. Dentro de la literatura podemos ver que se utilizan distintos términos cuando uno habla de las infecciones de la columna vertebral. Algunos son términos sinónimos, como por ejemplo espondilodicitis u osteomielitis vertebral. Acuérdense que nos estamos refiriendo, cuando hablamos de espondilodicitis, al compromiso de dos cuerpos vertebrales contiguos y disco intervertebral adyacente. Recordemos que la fisiopatología de este tipo de patología es distinta en niños y adultos. Recordemos que en los niños el disco intervertebral tiene aporte vascular, a diferencia de los adultos, y generalmente en los niños es ahí donde comienza la infección. Por eso podemos hablar de dicitis. Luego, en las próximas diapositivas, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de esta entidad. Con respecto a la epidemiología del espondilodicitis, recordemos que está descrita una distribución bimodal en niños menores a 20 años y en adultos mayores a 50 años. Actualmente la mayoría de los casos se dan en adultos mayores a 50. En cuanto a la incidencia, es más frecuente en hombres comparativamente con mujeres, 2 a 5 a 1, y representan aproximadamente el 2 al 4% de las osteomielitis. Recordemos que existen ciertos factores que predisponen a la espondilodicitis, como pueden ser cirugías previas, pacientes diabéticos con cirrosis, pacientes HIV, pacientes con antecedentes oncológicos, o aquellos que tienen algún foco infeccioso distante en el resto del organismo. En los últimos años ha habido un incremento en la incidencia de la espondilodicitis, básicamente debido a tres razones. Primero, al aumento de la incidencia de los procedimientos quirúrgicos de columna. Segundo, al incremento de edad en la población general. Y tercero, al abuso de drogas por vía endovenosa. Recordemos que actualmente es una enfermedad con una alta morbilidad, pero la mortalidad es baja, menor al 5%. En cuanto a la clínica de estos pacientes, generalmente presentan signos y síntomas inespecíficos. Lo más frecuente es que tengan dolor y fiebre. Recordemos que el dolor puede estar ausente en el 15% de estos pacientes y la fiebre puede estar ausente también en un 50% de estos pacientes. Un tercio de los mismos presentan síntomas con déficit neurológico, pero generalmente cuando el estadio es tardío de la enfermedad. Y habitualmente estos pacientes tienen un retardo en el diagnóstico en su enfermedad que puede llegar a ser hasta de 6 meses. En cuanto a la localización de esta patología, el 50% se localiza en columna lumbar, el 35% en columna torácica y el resto en columna cervical o sacrocoxigia. En cuanto a la etiología de la espondilodicitis, podemos dividirla en tres grandes grupos de acuerdo a la respuesta que generan en el organismo. Dentro del primer grupo, lo más frecuente son las espondilodicitis piógenas, generadas por bacterias. Lo más frecuente es el estafilococo, el streptococo y la Escherichia coli. Dentro del segundo grupo, aquellas infecciones que generan respuesta granulomatosa, como la tuberculosis, la brucelosis, la aspergilosis y la candidiasis. Y dentro del tercer grupo, aquellas infecciones de origen parasitario, como por ejemplo la hidatidosis. También podemos clasificar a la espondilodicitis de acuerdo a la vía de diseminación.
en tres grupos. La primera vía, que es la más frecuente en la actualidad, es la vía hematógena, generalmente en relación a infecciones generadas en la vía respiratoria, en el sistema urinario o en los tejidos blandos. La segunda vía de diseminación puede ser la inoculación directa, secundaria a trauma o procedimientos intervencionistas. Y la tercera vía, la vía por contigüidad, pacientes que tienen patología pulmonar o esofágica, por ejemplo, que por contigüidad generan la infección o la osteomielitis vertebral. En cuanto a la fisiopatología de esta entidad, como dijimos anteriormente, la vía más importante para la producción de la infección es la hematógena. La osteomielitis frecuentemente se origina en la región metafisaria vertebral debido al mayor número de arterias en esta localización comparativamente con el sector central o ecuador vertebral. Para producir una espondilodicitis es necesario que se genere un infarto previo asociado a la presencia del agente infeccioso en la arteria metafisaria correspondiente, que habitualmente es una arteria terminal y presenta una circulación lenta con escasas anastomosis. Recordemos que estas anastomosis involucionan a partir de los 30 años. El disco en los adultos es una estructura vascular que no presenta mecanismos de defensa hematógenos. Como consecuencia, la infección se establece rápidamente. Los chicos, al contrario, presentan una red de anastomosis extensa en relación a las arterias metafisarias, comparativamente con los adultos, con la presencia de canales vasculares que aportan sangre al disco intervertebral. El diagnóstico de una espondilodicitis se basa habitualmente en tres pilares. Primero, la clínica, laboratorio y las imágenes. Recordemos que no es sencillo hacer el diagnóstico de una espondilodicitis debido a que los signos y síntomas son inespecíficos. En cuanto a los datos de laboratorio, generalmente en un estadio agudo puede haber aumento de la proteína C reactiva, con incremento de la eritrosedimentación que puede ser mayor a 100 mililitros por hora. El recuento de glóbulos blancos puede ser normal o puede estar alterado, y puede haber hemocultivos positivos hasta en un 50 a 70% de los pacientes. En cuanto a las imágenes, generalmente se comienza con radiografías, pero recordemos que el método de elección para el diagnóstico de esta entidad es la resonancia magnética. Como decíamos, recordemos que tenemos un montón de métodos de imágenes que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de espondilodicitis, pero el método de elección y el método gold estándar es la resonancia magnética. ¿Cuál es el objetivo de las imágenes en el diagnóstico ante un paciente con sospecha de espondilodicitis? Principalmente son tres los objetivos. Primero, poder detectar la lesión y poder caracterizarla y hacer un diagnóstico preciso. Segundo, recordemos que también podemos servir como guía para realizar biopsias. Y tercero, para detectar las complicaciones de esta patología. En cuanto a los métodos de imágenes para estudiar esta patología, recordemos que el método inicial generalmente de estudio es la radiografía de columna, pero tiene una sensibilidad y especificidad baja, menor al 60%. Los hallazgos que encontramos generalmente son tardíos, que van desde la segunda a la cuarta semana. ¿Y qué signos podemos encontrarnos en una radiografía de columna? Generalmente lo que vemos, como muestran las flechas rojas, es una irregularidad cortical en las plataformas articulares de dos cuerpos vertebrales contiguos, con pérdida de altura del espacio discal. Podemos encontrar osteopenia subcondral y una tumefacción de partes blandas. En cuanto a la medicina nuclear, existen varios métodos de medicina nuclear para detectar infecciones de columna vertebral. El problema de los estudios de medicina nuclear es
la moderada a baja especificidad, o sea, tenemos muchos falsos positivos. Generalmente este método se utiliza cuando tenemos una sospecha clínica y la resonancia es negativa o no concluyente, o en aquellos pacientes instrumentados u operados de columna que tengan alguna contraindicación para poder realizar la resonancia. Hoy en día el PET-CT es un método de imágenes que cada vez tiene mayores aplicaciones en infecciones de columna vertebral. Fíjense que tiene una sensibilidad del 94 al 100% con una especificidad del 87 al 100%. Otro método que podemos utilizar es la tomografía computada multidetector, que tiene mucha mayor sensibilidad que la radiografía de columna. Acuérdense que este método lo podemos utilizar para realizar biopsias óseas. En aquellos pacientes también que pueden tener alguna contraindicación para realizarse resonancia, puede ser una opción. Generalmente los cambios los empezamos a ver a partir de la segunda semana de la infección. Y los signos que podemos encontrar son lo mismo: erosiones o irregularidad con presencia de geodas en las plataformas articulares de los cuerpos vertebrales contiguos, presencia de osteólisis, compromiso de partes blandas, calcificaciones de partes blandas, etc. En cuanto a la resonancia magnética, volvemos a decir que es el método gold estándar para el estudio de esta patología, que presenta una sensibilidad del 96% con una especificidad del 94%. Recordemos en el protocolo de estudio que debemos realizar secuencias sagitales en T1, T2, T2 supresión grasa, difusión y secuencias con gadolinio. En cuanto a cortes axiales, podemos realizar cortes en secuencias T1 y secuencias T2. Recordemos que podemos dividir a esta entidad en dos etapas: la etapa inflamatoria en los primeros 3 meses y en la etapa postinflamatoria a partir de los 3 meses. En el protocolo básico de estudio de estos pacientes debemos realizar secuencias en el plano sagital, en T1, T2, T2 supresión grasa. Recordemos que la médula ósea del adulto de la columna vertebral generalmente presenta grasa, por eso la vemos hiperintensa en secuencias T1 y T2. Recordemos que en estos pacientes donde tenemos que evaluar la inflamación o la infección con compromiso de la médula ósea de cuerpos vertebrales y disco, debemos suprimir la señal de la médula ósea grasa normal, por eso aplicamos secuencias de supresión grasa T2. Acuérdense que estos pacientes deben recibir gadolinio por vía endovenosa para poder caracterizar mejor los hallazgos. Es conveniente realizar secuencias T1 con supresión grasa para poder evaluar mejor el compromiso óseo y así suprimir la señal de la médula ósea grasa. En esta diapositiva podemos ver la anatomía normal de la columna vertebral. En la imagen de la izquierda vemos una secuencia T2 en el plano sagital donde podemos identificar los cuerpos vertebrales con sus plataformas articulares y los discos intervertebrales que presentan un sector central hiperintenso que corresponde al núcleo pulposo y un sector periférico rodeando este núcleo que corresponde al anillo fibroso. Dentro del núcleo pulposo podemos identificar una imagen lineal hipointensa que corresponde a la hendidura intranuclear. Además visualizamos a la médula espinal rodeada por líquido cefalorraquídeo y en el corte inferior derecho vemos una imagen axial en secuencias T1 donde podemos identificar al saco dural junto con la médula espinal y el espacio epidural anterior y posterior que se ve hiperintenso debido al contenido de tejido adiposo. Como decíamos, la resonancia es el método gold estándar para evaluar a pacientes con sospecha de espondilodicitis qué signos o qué tenemos que buscar cuando uno
cuando evaluamos un paciente con esta sospecha? Primero debemos buscar cambios en la señal de los cuerpos vertebrales y sus plataformas articulares, alteración en la señal y altura de los discos intervertebrales y compromiso de los tejidos blandos paravertebrales, prevertebrales y espacio epidural. Dentro de las espondilodicitis, como decíamos, teníamos las piógenas, las granulomatosas y las parasitarias. Ahora vamos a ver ejemplos de espondilodicitis piógenas. Recordemos que por orden de frecuencia, el sitio más frecuente de ubicación es la columna lumbar, seguido por la torácica y por la cervical. Recordemos también que la vía de diseminación es hematógena, y el germen más frecuente en la mayoría de los pacientes, más del 50%, es el Staphylococcus aureus. Generalmente, como decíamos, hay un retardo en el diagnóstico que puede ser de hasta 6 a 7 meses. Y los pacientes pueden tener fiebre, dolor lumbar, con aumento de la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Acá vemos en un esquema cómo se genera la espondilodicitis. Primero, habitualmente se genera en el sector metafisario anterosuperior del cuerpo vertebral, recordemos debido al aporte vascular rico en esta zona. Luego de ahí se disemina erosionando a la plataforma articular hacia el disco intervertebral, que no presenta vascularización. De ahí compromete a la plataforma articular adyacente del cuerpo vertebral superior, y más tarde se disemina a través del ligamento vertebral común anterior o posterior, comprometiendo los tejidos blandos adyacentes. Este es un paciente de 45 años que consultó por dorsalgia, sin fiebre, con incremento de los leucocitos en sangre y de la eritrosedimentación. Acá podemos ver los hallazgos característicos de la espondilodicitis. Primero, el compromiso en la señal de la médula ósea de dos cuerpos vertebrales dorsales contiguos. Fíjense que se presentan hipointensos en secuencias T1 e hiperintensos en secuencias T2 y supresión grasa. Veamos el compromiso del disco intervertebral, que presenta una alta señal en secuencias T2 y supresión grasa, asociado a la irregularidad cortical de las plataformas articulares adyacentes. En la secuencia T1 posgadolinio podemos ver el realce heterogéneo del disco y de las plataformas articulares adyacentes. A la izquierda vemos los cortes axiales, arriba T1, abajo T1 con contraste. Vemos el compromiso de los tejidos blandos para y prevertebrales de tipo flemonoso con realce intenso luego de la inyección de gadolinio. A la derecha lo que podemos ver, este paciente tenía realizada una instrumentación quirúrgica de los dos últimos cuerpos vertebrales lumbares. Acá vemos otro caso, un paciente de 67 años que consulta por dolor y paraparesia. Y fíjense que vemos compromiso de 3 cuerpos vertebrales con colapso, aplastamiento. Fíjense la alteración en la señal de la médula ósea de los mismos, que se presenta hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y STIR. La flecha blanca nos muestra la señal que presenta el disco intervertebral, que es bien hiperintensa en secuencias de supresión grasa. Fíjense, la cruz celeste nos muestra el compromiso epidural anterior con un tejido de partes blandas que ocupa el mismo con compresión de la médula espinal. A la derecha vemos la secuencia T1 con gadolinio, donde nos muestra el realce heterogéneo de los discos intervertebrales, las plataformas articulares de los cuerpos vertebrales y del tejido de partes blandas epidural anterior. A la izquierda, arriba, vemos un corte axial T2
donde la flecha celeste nos muestra la colección epidural anterior, que comprime al saco dural y a la médula espinal, y la flecha roja nos muestra el tejido de partes blandas paravertebral izquierdo, con presencia de colección central. Abajo vemos el mismo corte, pero en secuencias T1 posgadolinio, donde nos muestra el realce heterogéneo de la colección epidural anterior y de la colección paravertebral izquierda, que presenta paredes gruesas con realce intenso. Lo mismo vemos a la derecha, cortes coronales en secuencias T1 con supresión grasa. Vemos el realce intenso de la médula ósea de los cuerpos vertebrales, de los discos intervertebrales y de la colección paravertebral izquierda, que presenta paredes gruesas y realce intenso. Este es un paciente masculino de 10 meses que consulta por dolor y fiebre. Se realizaron radiografías de columna dorso-lumbosacra, frente y perfil, donde se visualiza una irregularidad cortical en relación a las plataformas articulares de los cuerpos vertebrales D12 y L1. Este paciente, luego de los hallazgos radiográficos, se le realizó resonancia magnética, donde podemos ver el colapso parcial de los cuerpos vertebrales mencionados, con irregularidad cortical y alteración en la señal del disco intervertebral. Eso lo vemos en los cortes sagitales de la izquierda. A la derecha podemos ver en secuencias T1 y T2 en el plano axial el tejido de partes blandas paravertebral a predominio derecho en secuencias T1 y T2. Acá vemos otro caso. Este fue un paciente masculino de 40 años con antecedente de infección urinaria, con lumbalgia, donde se observa el compromiso de la médula ósea de los cuerpos vertebrales L5 y S1. Fíjense que adoptan una señal hipointensa, secuencias T1, hiperintensa en T2 y supresión grasa, mostrado por las flechas rojas. La cruz celeste nos muestra el compromiso con alteración en la señal del disco intervertebral. A la derecha podemos ver la secuencia T1 con gadolinio, con realce intenso de la médula ósea y del disco intervertebral comprometido. Arriba podemos ver los cortes axiales en T1 y T1 con gadolinio. Fíjense el tejido flemonoso para y prevertebral con realce intenso luego de la inyección de gadolinio. A la derecha y arriba podemos ver este paciente, le realizamos una punción biopsia para poder realizar el diagnóstico y aislar el germen. Acá vemos otro caso, un paciente de 75 años con marcapasos y lumbalgia. En octubre se realiza una tomografía multidetector, donde se observa una especie de geoda subcondral en relación a la plataforma articular inferior del tercer cuerpo vertebral lumbar, y la presencia de fenómenos de vacío en topografía del disco. Meses más tarde, el paciente continúa con la sintomatología y fíjense la evolución que tuvo, fíjense los hallazgos, fíjense el estrechamiento del espacio discal, la irregularidad cortical, la presencia de erosiones subcondrales asociado a la esclerosis de la médula ósea adyacente. Además, este paciente presentaba compromiso de cuerpos vertebrales dorsales medios. Fíjense que presentaban los mismos hallazgos, con compromiso del espacio discal, irregularidad cortical y esclerosis subcondral.
Fíjense, este paciente se le realizaron punciones biopsias a nivel dorsal y a nivel lumbar con aislamiento del germen estafilococo metilino resistente. Fíjense a la izquierda, la punción dorsal la realizamos a través del acceso costovertebral y la biopsia lumbar a través del acceso transpedicular. Recordemos que las muestras obtenidas deben ser analizadas por un anatomopatólogo para poder descartar otras patologías y deben ser enviadas también al laboratorio bacteriológico para realizar aislamiento y cultivo de germen. Ahora vamos a hablar de la espondilodicitis generada por el Mycobacterium tuberculosis. La localización de columna vertebral representa al menos del 1% de los pacientes con tuberculosis y el 50% de las tuberculosis musculoesqueléticas se generan en la columna vertebral. El sitio de ubicación más frecuente es la unión tóraco-lumbar. Algunos autores consideran que la vía de diseminación es hematógena, pero a través del plexo venoso de Batson. Generalmente hay un retardo en el diagnóstico, que puede ser de hasta un año. También podemos tener espondilodicitis con compromiso de cuerpo y disco intervertebral o solamente de cuerpo vertebral. Estos pacientes generalmente tienen mayor número de complicaciones neurológicas, de hasta un 43%, comparativamente con los pacientes con espondilitis piógena. Este es un caso de un paciente de 63 años que consulta por parálisis de miembros inferiores. Fíjense, acá podemos ver la alteración en la señal con colapso de dos cuerpos vertebrales contiguos, con compromiso del disco intervertebral y tejido de partes blandas que ocupa el espacio epidural anterior con compresión del cono medular. Fíjense en la secuencia T1 con gadolinio, el realce heterogéneo predominio periférico de la colección epidural, del disco intervertebral y de las plataformas articulares. Acá podemos ver en estos cortes en el plano axial, las flechas rojas nos muestran el gran componente flemonoso de partes blandas paravertebrales y prevertebrales, y además la flecha azul nos muestra también el tejido flemonoso que ocupa el espacio epidural anterior con compresión del saco dural. Acá vemos otro caso, un paciente de 60 años que consulta por dolor y parestesias en miembros inferiores. Fíjense acá, lo que vemos es el compromiso de tres cuerpos vertebrales con colapso, aplastamiento y alteración en la señal de la médula ósea que se manifiesta hipointensa en secuencias T1, hiperintensa en T2 y supresión grasa. También se observa irregularidad cortical con hiperintensidad en secuencias T2 de los discos intervertebrales y compromiso del espacio epidural anterior con compresión de la médula espinal. Todo esto genera una cifosis angular. A la derecha podemos ver cortes coronales en secuencias T1 con supresión grasa luego de la inyección de gadolinio, donde se reconocen las colecciones paravertebrales con realce intenso a predominio periférico. Flechas rojas. En los cortes axiales, las secuencias de arriba T1 con gadolinio y abajo T2. La flecha roja nos muestra la colección paravertebral con realce intenso luego de la inyección de gadolinio. Y las flechas blancas nos muestran que este paciente tenía lesiones cavitadas pulmonares en relación a tuberculosis.
Otro caso de un paciente de 52 años, donde vemos la alteración en la señal de la médula ósea, del cuerpo vertebral L4, marcado por la flecha, por la punta de flecha azul. A la derecha, en los cortes axiales, la flecha roja nos muestra la presencia de una colección paravertebral multiloculada con compromiso del músculo psoas. Fíjense que este paciente, además del compromiso del cuerpo vertebral, tenía también afectación del arco posterior, particularmente apófisis articulares, flechas azules en los cortes sagitales y flechas rojas en los cortes axiales de resonancia magnética y de tomografía computada. Fíjense que en los cortes de tomografía se observa compromiso de láminas y apófisis articulares de tipo lítico, y en la secuencia posgadolinio T1 fíjense el realce intenso del arco posterior comprometido. A este paciente le realizamos punción biopsia de la colección paravertebral de músculo psoas y además punción biopsia del cuerpo vertebral afectado, con aislamiento de Mycobacterium tuberculosis. Este es otro paciente de 52 años que consulta por lumbalgia crónica con antecedentes de HIV. Acá podemos ver el compromiso en la médula ósea de los cuerpos vertebrales L3 y L4 y del disco intervertebral contiguo. Fíjense la señal heterogénea de la médula ósea con realce intenso luego de la inyección de gadolinio. Seguramente es debido a la presencia de abscesos intraóseos, hallazgo común de observar en pacientes con espondilodicitis por tuberculosis. En los cortes axiales podemos ver la señal heterogénea con realce intenso a nivel de los cuerpos vertebrales, con la presencia de componente de partes blandas epidural anterior, seguramente relaciona a tejido flemonoso. A este paciente le realizamos una tomografía computada multidetector. Acá podemos ver reconstrucciones de máxima intensidad de proyección, donde se observa la presencia de múltiples nodulillos acorde con una distribución miliar por vía hematógena de la tuberculosis. Acá podemos ver un cuadro comparativo de las principales características de los dos tipos de espondilodicitis. Como podemos ver, generalmente la espondilodicitis peógena compromete a las plataformas articulares con un único nivel. El absceso paraespinal es pequeño, de pared gruesa e irregular. Los elementos posteriores generalmente no están comprometidos y el disco se compromete en forma temprana debido a la presencia de enzimas proteolíticas. Generalmente puede haber esclerosis en la etapa postinflamatoria y extensión a través del disco o a través de los ligamentos. En cambio, la espondilodicitis tuberculosa, generalmente el compromiso óseo es a través de abscesos, múltiples niveles. El absceso paraespinal generalmente es grande, con una pared fina, realce anular, o la presencia de colecciones multiloculadas. Puede haber calcificaciones con compromiso de los elementos posteriores. Generalmente el compromiso discal es tardío y la extensión generalmente es a través o subligamentaria. Este es otro caso de un paciente con antecedentes de una mucormicosis de senos paranasales. Acuérdense que es otro tipo de espondilodicitis granulomatosa generada por hongos, en este caso mucormicosis, donde vemos también el compromiso con alteración en la señal de la médula ósea, del segundo y tercer cuerpos vertebrales. Fíjense la señal que presenta el disco contiguo hiperintensa en T2 con un componente
epidural o una colección epidural anterior que presenta intenso realce luego de la inyección de gadolinio. En cuanto a la espondilodicitis generada por parásitos, acá presentamos un caso de espondilodicitis generada por la larva del Echinococcus granulosus. Recordemos que es una zoonosis altamente prevalente en zonas rurales y aproximadamente el 30% de la Argentina es territorio endémico para esta entidad. La localización osteoarticular es extremadamente infrecuente, aproximadamente 1%, y la columna representa aproximadamente el 50% de compromiso óseo. La localización más frecuente es la torácica, casi un 50%, seguida de la columna lumbar. Acá podemos ver en los cortes sagitales de la derecha el compromiso de los cuerpos vertebrales y del disco con extensión al conducto raquídeo y arco posterior. En los cortes axiales podemos ver lo anteriormente descrito. Fíjense el compromiso de cuerpo vertebral con extensión epidural y hacia los tejidos blandos paravertebrales con compromiso de músculo psoas. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de la espondilodicitis, existen varias entidades que nos pueden dificultar el diagnóstico preciso de esta patología, pero el principal diagnóstico diferencial en la práctica diaria son los cambios degenerativos tipo MODIC-1. En la próxima diapositiva vamos a tratar de ver las diferencias entre estos dos tipos de patología. Recordemos que los cambios MODIC fueron publicados por MODIC en la década del 80 y representan diferentes estadios de una misma patología. La localización más frecuente es a nivel del E4-L5 y L5-INS1 y lo podemos dividir en tres tipos. Los cambios MODIC tipo 1 representan edema e inflamación de las plataformas articulares y adoptan una señal hipointensa en secuencias T1 e hiperintensa en T2 y supresión grasa. Los cambios MODIC tipo 2 representan el reemplazo graso de la médula ósea y adoptan una señal hiperintensa en secuencias T1 y T2. Y los cambios MODIC tipo 3 representan esclerosis ósea subcondral y adoptan una señal hipointensa en secuencias T1 y T2. Recordemos que su prevalencia es aproximadamente entre un 20 a 60% de los pacientes con enfermedad degenerativa lumbar. Y habitualmente lo más frecuente de ver son los cambios tipo MODIC 1 y 2 o formas mixtas. Como podemos ver acá abajo, una imagen característica de cambios MODIC 1, vemos la hipointensidad en secuencias T1 en la médula ósea en las plataformas articulares de dos cuerpos contiguos, que se presenta hiperintensa en secuencias T2 y supresión grasa. Fíjense que la señal del disco es hipointensa, nunca es hiperintensa y habitualmente no hay compromiso de los tejidos blandos paravertebrales o epidurales. Fíjense, acá tenemos un artículo escrito por el Dr. Patel y colaboradores en el año 2013 que nos describe la utilidad de las secuencias de difusión para poder diferenciar cambios MODIC tipo 1 y espondilodicitis. Ellos describen el llamado claw sign o signo de la garra o de la pinza, que representa la hiperintensidad en secuencias de difusión en la transición de la médula ósea normal y patológica de dos cuerpos vertebrales continuos en los pacientes con cambios MODIC tipo 1. Fíjense la imagen central, las flechas rojas nos muestran este signo bien característico. Acuérdense, como les decía, con una alta exactitud diagnóstica. Recordemos que generalmente en la espondilodicitis, si aplicamos secuencias de fusión, lo que vamos a encontrar es una
hiperintensidad difusa de la médula ósea comprometida. Este es un cuadro comparativo entre los hallazgos en los pacientes con MODIC tipo 1 y la espondilodicitis. En cuanto a los márgenes y la alteración en la señal, generalmente en los MODIC 1 están definidos y en la dicitis los márgenes son borrosos. Generalmente las plataformas articulares no tienen mucho compromiso, en cambio la espondilodicitis lo que principalmente está afectado son las plataformas articulares de los cuerpos vertebrales. Otra cosa importante, la señal del disco en T2 en los MODIC 1 generalmente es normal o está baja, y en cambio la dicitis está aumentada. En cuanto a las colecciones paraespinales o epidurales, en los MODIC tipo 1 no hay, y en la espondilodicitis habitualmente encontramos. El laboratorio en estos pacientes generalmente no hay ningún hallazgo patológico, en cambio en los pacientes con dicitis podemos encontrar aumento de recuento de glóbulos blancos, aumento de la proteína C reactiva y aumento de la eritrosedimentación. Y acuérdense lo que mencionamos recién, el signo este descrito por Patel, el close-sign, que es altamente específico de MODIC 1, en cambio en la espondilodicitis el compromiso en la difusión es difuso. Acá podemos ver un algoritmo diagnóstico de espondilodicitis modificado del European Spine Journal del año 2013. Ante la sospecha clínica de espondilodicitis, junto con los datos de laboratorio y exámenes imagenológicos, principalmente resonancia magnética, si la resonancia es positiva, podemos hacer diagnóstico de espondilodicitis. Si la resonancia es negativa o es inconclusa, pasamos a realizar estudios de medicina nuclear. Si la medicina nuclear es positiva, tenemos diagnóstico de espondilodicitis. En cuanto al diagnóstico etiológico de esta entidad, para poder hacer un correcto tratamiento, si el paciente no tiene déficit neurológico, no tiene inestabilidad, deformidad o no tiene sepsis, lo que uno debería hacer es una biopsia guiada por tomografía para poder aislar el germen. Si podemos aislar el germen o identificarlo, podemos realizar el tratamiento específico. Ahora, si la biopsia por TC es negativa, algunos recomiendan volver a realizar la biopsia por segunda vez y otros recomiendan directamente hacer una biopsia quirúrgica. Si la biopsia es positiva, tratamiento patógeno identificado, tratamiento específico, y si la biopsia es negativa, realizar tratamiento empírico. Como conclusión, recuerden que la resonancia magnética es el método de elección con una exactitud diagnóstica cercana al 95%. Recuerden que la tomografía computada principalmente se usa como guía de biopsias. Cuando vemos compromiso de dos cuerpos vertebrales y el disco contiguo a nivel lumbar, tenemos una alta sospecha de esta entidad. Recordemos que la vía hematógena es la más frecuente y el patógeno más común es el Staphylococcus aureus. La clínica generalmente es inespecífica, pueden tener dolor, fiebre y generalmente hay un retardo en el diagnóstico que puede ser de entre 6 a 12 meses y el principal diagnóstico diferencial son los cambios MODIC tipo 1. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.